La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ángel Montoya es consultor en gestión integral del agua, nos acompaña vía telefónica. Miguel Ángel, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos, en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días a ti y a Marcela y desde luego al público de Contextos. Buenos días. Miguel Ángel, es importante compartir con el auditorio tu opinión sobre la Ley General de Aguas que presuntamente pretende privatizar el vital líquido a perpetuidad. En primer lugar, ¿por qué es importante conocer esta propuesta que está en borrador apenas, que podría pasar a iniciativa y posteriormente a ley? Es importante que el público la conozca porque desde luego va a tener una afectación en todo sentido, ¿no? Cualquier usuario del agua, cuando se privatiza, y eso ya ustedes lo han vivido en Ramos Arizpe y lo viven cotidianamente en Saltillo, el agua se encarece y es susceptible la gente que no tiene recursos y que tiene que destinar una buena parte del ingreso familiar para pagar el agua, para que ésta sea cortada. Ese es uno de los primeros riesgos, pero todos los empresarios, los usuarios de riego, aquel que se dedica a la agricultura, aquel que se dedica a la agroindustria, aquel industrial también va a ser afectado porque no estamos hablando de cualquier clase de privatización. Esta privatización podríamos clasificarla o denominarla una privatización en extremo. Esto quiere decir que todos los ríos del país van a quedar a manos de particulares a través de una política de trasvases que va a poner en un puñado de particulares. Ustedes ya los han conocido en este nombre de estas empresas a lo largo del sexenio, porque son muy cercanas a Peña Nieto y en su momento lo fueron del presidente Calderón, el Grupo Abengoa, el Grupo Hermes, el Grupo La Peninsular, el Grupo IGA de la Casa Blanca. Todas estas empresas de infraestructura y que tienen intereses en gas, en petróleo, energía, en minería, me faltó, por cierto, el Grupo Carso de Carlos Slim, todas estas empresas serían las beneficiarias de esta privatización en extremo. Entonces, no solamente es el público usuario el que abre la llave en su casa y que se le va a encarecer este servicio vital, también aquellos que tienen el agua como insumo productivo también van a ser afectados o pueden ser afectados. Pero entonces hablar de una ley general de aguas implicaría, así como se plantea, una reforma a la Constitución que sería un duro revés, porque entonces estaría contraviniendo uno de los principios vitales de nuestra Carta Magna, que es que el agua es patrimonio de los mexicanos. A ver, vamos a poner de acuerdo a tu programa en contexto esto que estás comentando. En la Constitución, en el artículo 4, se garantiza el derecho al agua y al saneamiento a todos los mexicanos. Esta ley estaría contraviniendo esta disposición. Sí. Esa misma disposición, de hecho, mandata a expedir una ley general de aguas desde el 2012 que se promulgó esta reforma, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, esta ley general jamás ha sido plasmada y no les interesó a los legisladores ni a la Comisión Nacional del Agua ni a los políticos que tienen el poder, sino hasta que se concretó la reforma energética. Entonces la Ley General de Aguas viene a cerrar el ciclo de reformas estructurales que entregan los recursos del país a los extranjeros y a los privados. El artículo 27 bien dice que la ley, que la propiedad de las aguas son de la nación. Sin embargo, también su artículo primero y su artículo tercero de ese párrafo del artículo 27 dice que en cualquier momento se podrá imponer la propiedad privada. Así que esta reforma podría no contravenir este artículo de la Constitución, y también el 115. El 115 le da la atribución a los municipios, pero cuando fue reformado en el 84, sin embargo, también se establece que este tipo de prestaciones del servicio público puede ser a través de concesiones privadas, y las leyes locales también lo prevén. Entonces estamos hablando de otro tipo de privatización. Insisto, la privatización en México del agua se dio desde el 84 para el servicio público, y con las reformas al artículo 27 y con la promulgación de la Ley de Aguas Nacional vigente, a través de las concesiones se le puede dar
o acceso a los privados. Sin embargo, aquí estamos hablando de otro tipo de privatización, digamos que es una privatización salvaje o en extremo. La contradicción que tú encuentras en la Constitución, pues tiene que ver con los postulados establecidos en el artículo 4 constitucional. Este artículo 4 constitucional da el derecho al agua y al saneamiento y también a una gestión sustentable del agua y a un acceso equitativo, lo cual esta Ley General de Aguas, este borrador de llevarse a cabo tal en el proceso que tú bien lo comentas, tendría que convertirse en una iniciativa, luego en un dictamen y luego ser aprobado por los diputados. Si se da ese proceso, sí, podría estarse violando el artículo 4 constitucional. Estamos charlando con Miguel Ángel Montoya, consultor en gestión integral del agua. Como marco contextual también, Miguel Ángel, si quisieras compartir con el auditorio el antecedente que hay de esta denominada Ley Korenfeld, que redactó precisamente el entonces titular de Conagua, David Korenfeld, presentando precisamente también un proyecto de Ley General de Aguas, pero que ante las protestas que generó y la inconformidad se envió a la congeladora. Pues es un proyecto similar. Esta Ley Korenfeld, como se denominó, que fue presentada a través de 3 diputados, uno solo del PRD, un diputado del PAN y del PRI, y finalmente fue apoyado por estos 2 grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, como tú bien lo mencionas, a través de la movilización social, que el PRD ya no quiso apoyarlo y presentó una contrapropuesta que PT y la bancada del PT y Morena en la Cámara de Diputados tampoco estaban de acuerdo, en un contexto, por cierto, muy similar al que vivimos ahora. Previo a una elección se decidió, por cálculo político, no presentarla a votación. Sin embargo, nunca se les quitaron las ganas de presentar una ley que justo privilegiara el acaparamiento del líquido y el modelo que hoy padecemos, porque hay que comentarlo muy claro, se necesita una reforma. Por eso, cuando se reformó la Constitución y se plasmó el derecho humano al agua, al saneamiento, no solamente se quedó ahí como una letra muerta. El mandato de esa reforma constitucional es expedir una Ley General de Aguas. Por supuesto que se necesita una nueva ley. ¿Por qué se necesita una nueva ley? Porque en la actualidad el modelo que tenemos de la Ley de Aguas Nacionales ha propiciado el acaparamiento del líquido, la sobreexplotación de este líquido y la contaminación del líquido vital. Sin embargo, esta reforma, lejos de orientarse en ese sentido, lo que pretende es lo que conocimos con esa Ley Korenfeld, que fue muy burda. Hay una diferencia esencial entre lo que hoy denominamos Ley Pichardo y Ley Korenfeld. A pesar de que el objetivo es el mismo, la Ley Korenfeld era muy burda. Obligaba, por ejemplo, a la privatización, o sea, no había forma de hacerte a un lado. Todos los organismos operadores de agua del país tendrían que buscar la coinversión privada. Esta Ley Korenfeld lo deja en manos de los estados, aunque lo pinta. Esta Ley Pichardo. Sin embargo, insisto, el objetivo fundamental, que es poner en manos de unos cuantos privados los ríos y aguas del país, es muy clara con el modelo de trasvases. De igual modo, este modelo concesional que nos ha llevado al desastre ecológico y a la contaminación del 70% de los cuerpos de agua del país sigue vigente. Y aquí el grave problema es el siguiente. En la actualidad, las concesiones de agua, aquel industrial, por ejemplo, recordemos el caso de Grupo México en Sonora. La minera Cananea, si tú lo recuerdas bien, contaminó el río Sonora y afectó a una buena parte de la población de 20 municipios y además a todos los productores de leche y de cárnicos de esa región. Y sin embargo, no se le quitó la concesión por haber contaminado. Ese es el modelo vigente. Y la minera Cananea, a través de Grupo México, a través de la minera Cananea, tiene acceso a concesiones por 30 años y tiene derecho a una renovación, a tramitar una renovación por el mismo periodo. Por ejemplo,
Sin embargo, en la ley Pichardo, lejos de disminuir el tiempo de las concesiones y que estas se sujeten a una gestión sustentable, a que se recicle el agua, a que se reutilice, lejos de hacer eso y de generar concesiones solamente por 5 años y que se revisen en función de cómo es que estás tú consumiendo tu agua. Si lo haces de manera sustentable, insisto, eso tendría que ser un incentivo para renovar. Lejos de eso, ya no hay ni siquiera el requisito de renovación. Estas concesiones se dan a perpetuidad. Y algo que es muy importante dentro de este modelo, porque no nos podemos explicar quizás desde fuera, cómo es que, por ejemplo, las mineras canadienses que han invadido el país y que tienen acceso al agua, o las compañías que están haciendo fracking ahora con la reforma energética, en regiones donde hay poca disponibilidad de agua. Es el caso de Coahuila, por ejemplo. Hay muchas regiones donde los mantos acuíferos están sobreexplotados y prácticamente no hay disponibilidad, y de pronto aparecen empresas como las empresas mineras y empiezan a extraer agua y uno se pregunta cómo es que obtuvieron el título. Pues ese título lo obtienen a partir de la transferencia del mismo por parte de la asociación de cierta asociación de usuarios de riego, de algunos campesinos en lo individual, que la ley les permite transferir el título tan solo con una firma y con agua se los avala. Esto debería estar absolutamente prohibido, y lo mismo cambiar del uso agrícola al uso industrial, justo para hacer minería, no porque la minería por sí misma tenga que prohibirse, pero tiene que estar sujeta a reglas de sustentabilidad, tal como lo marca el artículo 4, y darle una prioridad al consumo humano, al agua como consumo humano. Lejos de hacer esto, la ley Pichardo lo que hace es agravar este modelo, lo deja intacto y permite que ahora las concesiones, un concesionario pueda tener su título de concesión a perpetuidad. Esto es gravísimo. Ahora, también hay quienes advierten que reformar el sistema de aguas del país es la joya de la corona de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, en específico para la explotación de hidrocarburos mediante fracking, que demanda grandes cantidades de agua. ¿Cuál es la repercusión directa tanto en el medio ambiente como en la dificultad para obtener o para aminorar las reservas de agua a través de este sistema de fracking y a través de esta concesión a perpetuidad de los derechos del agua? Mira, están ambas dimensiones que estás mencionando del mismo problema, que el agua se va a destinar para realizar fractura hidráulica y obtener hidrocarburos no convencionales. Para decirlo de una manera menos petulante, es gas natural, el cual el proceso de consumo del gas natural desde luego es medianamente limpio, es más limpio que otro tipo de combustible. Sin embargo, su extracción es sumamente contaminante, porque se extrae en el subsuelo este gas rompiendo rocas, y para romper esa roca se requiere por lo menos por pozos cerca de 19 millones de metros cúbicos. Cada 6 meses estos pozos de fracking, lo debe saber la gente, no es como un pozo petrolero convencional. La extracción de este gas solamente es muy perenne. En el tiempo no puede durar más de 6 u 8 meses y tienes que perforar más cerca de esa región para obtener más gas, y luego tienes que volver a perforar cada 6 meses. Entonces, en ese proceso se te van entre 19 y 50 millones de metros cúbicos de agua. Tan solo para su explotación, esa de agua potable además, pero esa agua tiene que estar mezclada con 500 químicos que se le llaman apuntalantes de manera eufemística, y al menos 20 de ellos son altamente cancerígenos. Ese es un enorme problema porque los acuíferos quedarán inservibles, es decir, el agua del subsuelo quedará contaminada y difícilmente podrá volver a utilizarse para cualquier otro uso. Insisto, no solamente es el consumo humano directo, también es el industrial y también es el agrícola. Sin embargo, esto es parte de un modelo de negocios, porque esta perversidad no radica, o la enorme gravedad del problema no solamente radica
en la contaminación por fracking. La contaminación por fracking es funcional a este modelo de negocios. ¿A qué me refiero? Que toda vez que esté contaminado los acuíferos y que ningún usuario pueda acceder al agua, ni el organismo operador público o privado, ni el agroindustrial, ni el agricultor, ni el industrial refresquero o cervecero, que por cierto es uno de los mayores beneficiarios del modelo actual, ninguno de ellos va a poder acceder al agua. ¿Y a quién se la va a comprar? Ya no se la va a comprar al Estado mexicano a través de la Comisión Nacional del Agua, se la tendrá que comprar a Bengoa, se le tendrá que comprar a ICA, se la tendrá que comprar a Carso, se la tendrá que comprar a Hermes, a estos grandes grupos que ahora se van a dedicar a hacer trasvases de agua y que van a obtener una concesión a perpetuidad del agua que se contiene en estos trasvases, es decir, la privatización de los ríos. Entonces uno ya no tendrá que ir a la Comisión Nacional del Agua a solicitar una concesión, tendrá que ir a las oficinas de Hermes en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, tendrá que ir a España, a donde está Grupo Bengoa, a solicitar que le vendan el agua, ¿no? Y a tener un título para el acceso. Es de esa privatización en extremo estoy hablando. Si el fracking es de por sí ya muy grave y puede lesionar severamente el acceso al agua de la mayor parte de las comunidades en zonas desérticas y en zonas de baja disponibilidad, con este modelo de trasvases que se propone desde la ley Pichardo, estamos hablando de una privatización, insisto, en extrema, donde el fracking es el menor de los problemas o incluso es funcional, porque gracias a que se va a contaminar el agua de los acuíferos, es que estas empresas van a poder venderle el agua a la mayor parte de la población del país. A eso me refiero con privatización en extremo, y a eso es que los activistas y los académicos es que están solicitando a los legisladores la sensibilidad suficiente para que ni siquiera se atrevan a este borrador convertirlo en una iniciativa. Esto que mencionas es muy importante, Miguel Ángel, porque actualmente los organismos operadores de agua dicen que el agua no se vende. Lo que ellos están cobrando es la extracción y la distribución. Quiere decir que con ello, por ejemplo, el agua de las presas ya sería propiedad privada, y el agua que consumimos a través de los organismos operadores también sería propiedad privada, y pagaríamos por ella, ya no solamente por la conducción, y los agricultores tendrían que pagar por esa agua también de las presas. Sí, la dimensión de la privatización tiene varias aristas que creo que el público debe entender perfectamente. Desde luego, lo que es muy claro es que tendrás que pagar el agua a un mayor costo. Para ser absolutamente honestos, el agua no se paga a su costo real. Si cualquier ciudadano pagara el agua a su costo real, tendría que dedicar la mayor parte de su ingreso, y no me refiero a un salario mínimo, es mucho más que eso, porque si pagar el agua a su costo implica una enorme erogación, pero desde luego para eso pagamos impuestos. No hay un solo país en el orbe cuyos gobiernos no intervengan en el proceso de distribución y potabilización y conducción del agua. El agua en los países más neoliberales, por ejemplo en Inglaterra, hasta el país más con mayor intervención estatal, que por ejemplo puedo citar y se sorprenderían, que es por ejemplo Noruega, en todos esos países con más o menos proporción existe un subsidio. Insisto, porque ningún particular o ningún ciudadano podrá pagar el agua a su costo real, y menos si estamos internalizando los costos ya no solamente de su extracción, de su conducción y de su potabilización. Si internalizamos los costos ambientales, tan solo porque la naturaleza produzca agua, y esto me refiero a la reforestación, y a generar las condiciones para producir naturales para producir agua de calidad, el agua sería carísima. Por eso es que en todos los países los gobiernos intervienen a través de subsidios para que la gente pueda acceder y realizar este derecho humano. Esto sucede en todo el mundo. Hay proporciones en las cuales el agua se subsidia. Cuando entran los privados en este juego, en primer lugar, lo fundamental es que el subsidio deja de dedicarse a la gente, al ciudadano que paga impuestos, y ese subsidio va a parar a las bolsas de estos privados.
Este es el negocio de la privatización. Entonces, una buena parte, y esto quizás ustedes lo puedan entender muy claro en el caso de Saltillo o en el caso, por ejemplo, de Ramos Arizpe cuando estuvo privatizado el servicio público, porque resulta que tanto el Estado como la Comisión Nacional del Agua y los propios ayuntamientos seguían invirtiendo en infraestructura y el privado lo único que hacía era un servicio de facturación y cobro un tanto cuanto más eficiente, pero únicamente. El privado prácticamente no invierte como si lo invierte el Estado. Entonces, en este modelo es un modelo de saqueo, porque la privatización no es para prestar un mejor servicio y para generar mayor infraestructura. Insisto, en caso de Coahuila hay ciudades que de manera muy puntual se puede observar cómo el proceso de privatización del servicio público de suministro no llevó a nada bueno y contradice todo lo que fue planteado para justificar esta privatización. Tenemos esta dimensión o esta arista de la privatización, pero además hay una, mayor. Resulta que ahora el proceso se va a encarecer aún más porque hay una cadena de intermediarios privados en este proceso. Está desde aquel concesionario de la infraestructura que opera, el concesionario que va a tener toda el agua de los ríos, que normalmente, insisto, son 5 o 6 empresas que son, líderes a nivel mundial, o sea, son monopolios. Y después está el costo que van a tener que pagar los agricultores o el costo que va a tener que pagar el industrial porque se le va a encarecer un insumo productivo y luego esto se va a reflejar al final de cuentas en los usuarios finales. Además, en el caso, por último, y eso lo podemos ver de manera muy clara ahora con la reforma energética, no hay competencia. No sé si alguien del público lo puede entender, si es, por ejemplo, fumador. Es muy difícil dejar de consumir cigarros cuando se es un consumidor de cigarrillos. Pero bueno, en el caso del agua es peor aún. O sea, es una demanda que digamos que en términos de economía es una demanda que no se mueve. Normalmente la gente va a seguir consumiendo la misma proporción de agua, por lo menos para satisfacer sus necesidades vitales. Esto genera una demanda estable, si lo consideramos como una mercancía del agua, y además la presta una sola empresa, no hay ninguna competencia para, bajar los precios del agua. Entonces, en el proceso de privatización, además, es una privatización monopólica, donde tienes ganancias aseguradas. Por eso es tan atractivo para ciertas empresas la privatización del agua, porque, insisto, son ganancias fáciles, y expectativas de ganancia a lo largo del tiempo que son monopólicas. Claro. Tanto cuanto como sucede ahora con la reforma energética, cualquiera que vaya a llenar su tanque lo puede ver, no hay una baja de precio significativo, todo lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, en 2 meses la gasolina ha subido poco más de $1. No se le llama gasolinazo, ha sido muy efectista o muy distractor el discurso gubernamental, pero cualquiera que vea su factura, se está facturando de cómo pagó la gasolina en diciembre y cómo la está pagando en la actualidad, puede entender lo que va a suceder con el agua. El mismo destino que tendrá. Miguel Ángel Montoya, consultor en gestión integral del agua, nuestro profundo agradecimiento por tu valiosa participación y esperamos tener más contacto para darle seguimiento a este importante tema. Les agradezco a ustedes y desde luego al público que está muy interesado en este tema. Por supuesto, Miguel Ángel Montoya, consultor en gestión integral del agua.